Dudas, inquietudes respecto al taller hasta antes de los puntos que tienen que ver con, que implican la energía química de las reacciones. El 15. ¿El punto 15, ingeniero? No. ¿15 del taller o de dónde? Sí, Del el taller, taller. sí, señor. Punto 15. 2.15. Sí. Eso ya es de reacción química. No, de los problemas. El problema De número los- 15. Entonces me están hablando desde del de ejercicios. Sí, sí, señor. Acá, calcular Señor. las modificaciones de entalpía que se Sí. producen. Sí, señores. O sea, acá, calcular las modificaciones de entalpía que se producen cuando 5 kilogramos cuando 5 kilogramos de hielo que se encuentran a menos 15 se llevan a presión atmosférica hasta vapor saturado a 100 grados centígrados de temperatura, siguiendo el proceso representado en la gráfica. Ajá, calcular las modificaciones de entalpía. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos 5 kilogramos de hielo que vamos a llevar hasta la temperatura de 100 grados a vapor saturado. ¿Qué quiere decir eso? El vapor saturado es que está en cambio de estado. Entonces, aquí nomás lo estamos viendo, ¿no? De menos 15 lo llevamos a 0. Ese es un calor que Sensible. sensible porque hay cambio de temperatura. Acá en 0 grados del punto B al punto C, ¿qué es? ¿Un calor sensible o un calor latente? Sensible, ¿no? Latente. Latente porque hay cambio de estado y por eso aquí nos están dando un lambda de fusión. ¿De fusión de quién? Del hielo. ¿Listo? Ya. De 0 a 100 grados, ¿qué tenemos? ¿Calor sensible o calor latente? Sensible. Latente, no sé. Sensible porque hay cambio de temperatura, ¿no es cierto? De 0 a 100. Listo. Y luego, en la temperatura de 100 tenemos una evaporación, o sea, un cambio de estado. ¿Calor sensible o calor latente? Latente. Latente, y por eso aquí nos dan el lambda del vapor a 100 grados centígrados. Entonces, finalmente, ¿qué va a hacer eso? Es simplemente la masa por el calor, por el Cp del hielo, por el delta de temperatura del hielo, más la masa del hielo por el lambda de fusión, más la masa por el Cp, por el delta T del agua, más la masa por el lambda de evaporación. Y listo, ahí obtienen ustedes un calor, que va a quedar en kilojulios. Aquí lo llaman entalpía porque pues es el cambio de energía que sufre. Recuerdan que había una formulita, yo les había mostrado en una presentación. Supongo que eso fue lo que ¿qué? Confundió. Pero yo les había presentado. Se había mostrado una presentación donde estaba que el delta de H de la entalpía es igual a la energía interna más la energía interna más el calor menos el trabajo. En este caso no hay ningún trabajo implicado, en este caso no hay ninguna energía interna que estemos considerando, es decir, que va a ser únicamente el calor. ¿Listo? Eso está dentro del material que yo les había facilitado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido? Pues sería mejor si lo realiza en una hoja. Pero es que hacerles el ejercicio. ¿Qué es? No, ¿Qué les solo hace la falta? fórmula. Pues las fórmulas son las mismas que hemos venido aplicando.
Aquí va a ser la suma de ¿qué? Del calor sensible de menos 15 grados a 0. El calor latente del punto E al punto C. El calor sensible del punto C al punto D, o sea, de 0 grados a 100 grados. Y el calor latente de D a E. Primero se calcula A y B y después C y D. ¿Sí? Es A, Básicamente. o sea, es de 0 a 15, perdón, de menos 15 a 0, es un calor ¿Qué es A y sensible, B? que es sensible, que es entre A y B, o sea que va a ser la masa del hielo, que son 5 kilogramos, por el CP del hielo. ¿Cuánto es el CP del hielo? Ahí está, 2,05. 2,05 por el delta T del hielo. ¿Cuál sería el delta T del hielo? 0 menos 15. ¿No? Al revés. Ajá. 0 0 menos 15. 0. ¿Quién está cediendo el calor? El vapor. No, el No, ambiente o, sí, lo que o el equipo que estemos La utilizando. ¿Y presión quién lo atmosférica. está tomando? Lo está tomando el hielo, ¿no es cierto? El calor lo está tomando el hielo porque está cambiando de menos 15 hasta 100 grados en forma de vapor. El calor lo está tomando el hielo, por lo cual es positivo. Es decir, que el delta T, ¿cómo es? Temperatura final menos temperatura inicial. Inicial. O sea, que va a ser temperatura final, ¿cuál es? 0. 0 Menos, entre paréntesis, Menos menos 15. menos 15. Cierran paréntesis. O sea, que eso va a dar positivo, ¿no es cierto? En más 15. ¿Listo? Eso sí es para que lo tengan en cuenta. O sea que irían aquí 5 kilogramos de hielo por el CP del hielo, que es 2.05. 0 menos 15. Más 15. Eso por 15, perdón. ¿A eso qué le sumamos? La masa del hielo por el lambda de fusión del hielo. Más la masa del hielo, pues que ya no es hielo en ese punto, sino es agua, pero igual la masa no va a cambiar, siempre va a ser 5, ¿verdad? Por el CP del agua, que ¿cuánto es? 4.12. 18. Por el delta T del hielo. ¿Cuál es el delta T del hielo? 100 menos 0. ¿El CP del agua no es 0,18? ¿Dónde? Ahí está, míralo, acá está. ¿Dónde? 4.12. Ahí está el CP del agua. No, y el CP del agua siempre ha sido 4.18. Sí. 4.182, listo. Ahora ya, ¿en qué punto vamos? Vamos en el D. Ahora tenemos que colocar el calor de D a E. Eso es más la masa del hielo, porque sigue siendo la misma masa, por el lambda de evaporación o de vapor. ¿Listo? ¿Cómo queda eso? Entonces va a ser 5 kilogramos por 2.05 kilojulio sobre kilogramo grado Kelvin por 15 grado Kelvin, vamos a decirlo ahí, más 5 kilogramos por el lambda de fusión, que es 333,2 kilojulio sobre kilogramo grado Kelvin. Ah, no, perdón, kilojulio sobre kilogramo porque es un lambda. Más la masa, que sigue siendo 5 kilogramos por el CP del agua, que es 4.182 kilojulio sobre kilogramo grado Kelvin, y el delta T, que en este caso serían 100 grados Kelvin, listo, más 5 kilogramos de agua por el lambda del vapor, que es de 2257.06 kilojulio sobre kilogramo. ¿Listo? Kilogramo con kilogramo en todo se cancela, y Kelvin con Kelvin también en los que tiene. Y todas las unidades nos quedan en kilojulios. En kilojulios. ¿Listo?
¿Cuánto da eso? 5 por 2.05. A ver, 5 por 2.05 por 15. Eso da 153.75 kilojulios, la primera parte. La segunda, 5 por 333.2. Eso da 1666 kilojulios. La tercera parte, 5 por 4.182 por 100. Eso da 2091 kilojulios. Y al final, 5 por 2257.06. Eso me da 11.285.3 kilojulios. La suma ahora de eso es 2091 más 1666 más 153.75. Eso me da 15.196.05 kilojulios. Eso va a ser el calor, la sumatoria del calor total, que es igual a la entalpía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí no hay consideraciones de trabajo y porque no hay consideraciones de energía interna involucrada. ¿Listo? Entonces, si quieren, fijen la pantalla del... A ver, acá la voy a dejar de compartir. Entonces, básicamente, ¿qué es? La sumatoria de calores, la masa del hielo por el Cp del hielo por el delta T del hielo, que es 0 es la temperatura final, menos 15, que es la temperatura inicial, la masa por el lambda de fusión, más la masa por el Cp del agua por el delta T de 0 a 100 grados, más la masa por el lambda del vapor. Todo eso lo reemplazamos por los valores que nos están dando en el mismo problema. Luego operamos cada multiplicación y sumamos al final. 15.196. ¿Listo? ¿Estamos? Este es un ejercicio muy similar, ya lo habíamos hecho, ¿no? Con la fresa. Prácticamente lo mismo. Lo que varía es que tiene un lambda adicional que es el de vapor, no solo el de fusión. ¿Listo? Ingeniero, yo también tengo duda cuando en un problema hay lo del VAR. O sea, digamos, nos dan VAR. Sí, o sea, VAR, mejor dicho. ¿Perdón? Es que en el punto 19, ahí dice calcular el vapor saturado a 6 bar de presión manométrica. Ajá. Que será necesario para calentar 2.500 kilogramos hora de zumo de manzana desde 5 a 95 grados centígrados. Pero Sí. yo tengo entendido que para pues, lo del VAR se aplica algo antes. Es Y que eso esos bares, Lo que pasa es que hay una diferencia entre la presión absoluta, la presión manométrica y la presión atmosférica. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, si les dicen a ustedes presión manométrica, hay que sumarle la presión atmosférica. Y luego de eso hay unas tablitas que yo les pasé de vapor. sí.
en donde ustedes buscan a la temperatura y a la presión. ¿Listo? Pero aún así, esos, digamos, cuando nos dan, por ejemplo, 5 bares, uno los puede buscar en la tabla y ahí le aparece el resultado. No, pero es que 5 bares, si son de presión manométrica, tienes que convertirlo a presión absoluta. A ver. ¿Vales? 19. Calcula el vapor saturados a 6 bar de presión manométrica que será necesario para calentar 2.500 kilogramos hora de zumo de manzana desde 5 hasta 95 grados. ¿Quién cede el calor y quién toma el calor? El zumo ¿El zumo qué? Toma el calor. lo toma Ajá, y el vapor lo cede. exacto. El Q cedido es el vapor y el Q tomado es el zumo. Listo. ¿La masa del zumo cuánto es? 2.500. ¿Base de cálculo? Una hora. Una hora. ¿No es cierto? Entonces, el calor cedido, ¿quién lo está cediendo? El vapor. O sea que, y es un vapor saturado, o sea que está cambiando de estado. O sea que va a ser la masa del vapor por el lambda del vapor. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a buscar en las tablas entonces? El lambda del vapor. Bien. Y el Q tomado va a ser igual a ¿qué? A la masa del zumo por el CP del zumo por el delta T del zumo. ¿Listo? La masa del vapor es lo que nos están preguntando en el ejercicio. Y el lambda del vapor es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica en bares, ¿a qué es igual? Pues eso lo podemos calcular, lo buscamos en internet. Ahí hay unos convertidores, ahí en Google uno le da directamente. Uno sabe que la presión atmosférica, ¿cuántas es? ¿Cuántas atmósferas son? ¿Aló? La presión en atmósferas es una atmósfera, lo que nosotros tenemos, ¿listo? Dependiendo del lugar, ya lo hemos explicado por la presión exacto, varía más o menos entre 996, 0.996 y una atmósfera. ¿Listo? Pero generalmente toma una atmósfera. Entonces, en bares es 1.013, una atmósfera. Quiere decir que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica que nos están dando, ¿cuánto es? Es de 6 bares, más la presión atmosférica que es 1.013 bares. ¿Eso cuánto va a ser? 7.013 bares. ¿Listo? La presión absoluta. Entonces nos vamos nosotros ¿a dónde? A la tablita esa de vapor. ¿Alguien la tiene a mano? No. Igual la idea, búsquenla porque la idea es que cada uno busque en la tabla para que comprenda cómo es que se busca. Busquen la tabla. Esa está en el grupo.
Es 2086,4. No sé, estoy buscando la tabla. ¿Ya la encontraste en el grupo? Sí. ¿La vinculas para que la veamos todos, por favor? O sea, con la flechita izquierda para que... Y le escribes algo para poderla ver. Eh, La tabla de propiedades de los alimentos, ahí mismo está. Pero hay dos. ¿Dónde está? Sí. No la encuentro. Hay tablas de vapor de agua y tablas de propiedades. No, la de vapor de agua. ¿Ya la vincularon? Por favor, muéstrenlo ahí en el grupo, que no la encuentro. Ya. No la he podido visualizar. Ah, ya, tabla de vapor de agua, listo. Vinculen, la vinculo yo entonces. Están, Ya la reenvié. Solo que se demora un poquito. ya la mandé, listo. Entonces, ahí, ¿qué tenemos en la tabla de vapor de agua saturado? Entonces nos muestra una presión y una temperatura de saturación. Ahora, la tabla aquí la tenemos en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso, si no estoy mal, es un pascal. Es decir, que tendríamos que pasar estos 7.03 bares a pascales. ¿Listo? Lo mismo, en internet y en Google ustedes les dan conversión de presión y les sale instantáneamente. Presión, entonces una atmósfera bares, entonces vamos a poner de bares a pascales. Entonces, los bares son 7.013. 7.03. Los pascales serían 701.300. ¿Listo? Esto es equivalente a 701.300 pascales. Es una P mayúscula y una A minúscula como se representa. Ahora buscamos eso en la tabla. Esto está en kilopascales, en este caso acá, ¿no? O sea que sería 701.000. Si te termina, vuelvo y abro el link. ¿Listo? Creo que estas tablas se quedaron corticas. Toca buscar otra tabla. Bueno, en internet buscamos. Acá encontré la tabla de presiones en bares. Entonces esto es de
7.013 bares. Acá prácticamente 7. Estoy. Bueno, Instructor, ¿Sí? en el PDF de los problemas, en la parte de abajo, ahí está la tabla con los bares y aparece la entalpia de vapor y líquido. Y esa es la que necesitamos, ¿no? Sí. Sí, en la tabla, en el PDF de los problemas. Correcto. Bares, al final, 7. Y Acá es buscamos 7.013, o sea que es más cercano a 7. Lo que 7. estamos buscando es la entalpía de vaporización, o sea, la última fila. Y eso nos dice que es 2066.64. 2066.64. ¿Todos se ubicaron ya? Espero y les comparto. Perdón. ¿Está compartida o no? Acá al final, en la página 28, entonces buscamos, está 7.00 y 7.0076. La última columna es el lambda de vaporización, que está en kilojulio sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces esto nos da que es 2066.4. Entonces, ese va a ser el que vamos a emplear. Como la pregunta es la masa del vapor, entonces es nuestro interrogante, luego seguiría 2066.64 kilojulio sobre kilogramo. Vamos a ver si les puedo ir compartiendo. Esto vamos a fijar esta imagen de video. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Entonces, acá cómo íbamos. Entonces, la fórmula, el que cede es el vapor y el que lo toma es el zumo. El del vapor es la masa del vapor por el lambda del vapor. El zumo es masa del zumo por el Cp del zumo por el delta T del zumo. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión que nos dan son de 6 bares y la presión atmosférica es de 1.013, de que equivale a una atmósfera. La presión absoluta va a ser 7.013 y según tablas, entonces ese lambda va a ser kilojulio sobre kilogramo 2066.64. Nuestro interrogante es la masa, entonces este es el lambda y esto va a ser igual a la masa del zumo. ¿Cuánto es la masa del zumo? 2500. 2500. Sí, señor. 2500 kilogramos. Listo. Por el Cp del zumo. ¿Cuánto nos dicen ahí que es el Cp del zumo? 4,18. 4.18 kilojulio sobre kilogramo grado Kelvin. ¿Cuál es el delta T del zumo? ¿De qué temperatura a qué temperatura lo llevamos? 95 menos 5. 95 menos 5. Listo. Y esto ya lo despejamos. La masa del vapor va a ser igual a la multiplicación de acá arriba, 2500. Son kilogramos, kilogramo con kilogramo y Kelvin con Kelvin y nos queda todo en kilojulios, ¿no es cierto? 2500 por 4.18 por 90 dividido 2066.64. ¿Eso cuánto nos da? Todo esto de acá arriba está en kilojulio, ya que abajo está en kilojulio sobre kilogramo. ¿Listo?
kilojulio, producto de medios, producto de extremos, kilojulio con kilojulio se cancela y todo eso nos va a quedar en kilogramos. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 2.500 por 4.18 por 90. 455. ¿Total? No. 455,16. Total. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Esa es la masa del vapor necesaria. ¿Listo? ¿Y queda en kilogramos sobre hora? En kilogramos. Y como nuestra base de cálculo es una hora, pues ya también podemos decir que es el flujo de 455.16 kilogramos por hora. Ok. ¿Listo? ¿Algo más? Creo que nos queda, se va a cortar en cualquier... 2 minutos nos quedan. ¿Hay alguna otra pregunta para abrir otra sesión o dejamos ahí? Pero ya de los puntos del 20 en adelante. Mañana Sí. hacemos esa videoconferencia. ¿En qué hora? A las 10 yo creo también puede ser.